El conflicto en Michoacán se vuelve a calentar y ahora lo hace desde el aire. En días recientes, una ofensiva inédita con drones, atribuida al agente de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, tiene como blanco posiciones de cárteles unidos en la franja de Tierra Caliente, entre los municipios de Tepalcatepec, Buenavista y zonas limítrofes con Apatzingán. Según diversas fuentes de seguridad y canales especializados, se trata de una flota de al menos 10 drones comerciales modificados, operados de manera coordinada, que habrían lanzado artefactos explosivos sobre campamentos, trincheras y puntos de observación de la facción conocida como el R5, brazo de cárteles unidos en esa región. Las primeras señales de esta guerra aérea aparecen en videos filtrados desde el propio bando del cártel Jalisco Nueva Generación. En las grabaciones, un dronero muestra la pantalla de su control remoto mientras dirige el aparato sobre una zona boscosa. Se observan pequeñas estructuras improvisadas y vehículos ocultos entre los árboles. Segundos después, se ve cómo desde el dron cae un artefacto que detona al hacer contacto con el suelo, justo en medio de lo que serían posiciones del R5. La cámara registra destellos, humo y el movimiento desesperado de figuras que corren entre la maleza. De acuerdo con medios locales, esa grabación correspondería a uno de varios ataques realizados de manera casi simultánea contra distintos puntos de vigilancia de cárteles unidos en Michoacán. Fuentes consultadas señalan que, en esta última ofensiva, la novedad no es el uso de drones en sí, sino la escala. Ya no se trata de uno o dos aparatos aislados, sino de una flota coordinada de por lo menos 10 unidades, lanzadas desde distintos puntos de la sierra para saturar las defensas rivales. Habitantes de comunidades rurales en la zona de Tepalcatepec y Buenavista reportan que, durante varias horas, escucharon un zumbido constante sobre los cerros, seguido de detonaciones secas a distancia. Algunos vecinos describen que la tarde se llenó de ruido de dron y de tronidos, lo que obligó a familias enteras a resguardarse dentro de sus casas o incluso a tirarse al piso al no saber con precisión dónde caían los artefactos. Testigos señalan que, tras las explosiones, se alcanzaba a ver humo saliendo de brechas de terracería y parajes donde, desde hace meses, se sabía que cárteles unidos mantenían campamentos y puntos de observación para vigilar los movimientos de la gente del Mencho. En algunos casos, se habría registrado la destrucción de chozas, bodegas improvisadas, y por lo menos un par de troconas usadas como transporte de los grupos armados. Hasta el momento no existe un informe oficial sobre lesionados o abatidos. Sin embargo, fuentes extraoficiales indican que el saldo incluiría varios heridos y la pérdida de vehículos, armas y equipo de comunicación de la facción atacada. Operadores consultados en la zona reconocen que los drones no siempre causan grandes daños estructurales, pero sí generan desorganización, obligan a replegarse y rompen la línea de vigilancia que Cárteles Unidos mantiene en los accesos a sus plazas. Esta ofensiva no surge de la nada. Desde hace meses, se documenta el uso de drones armados por parte de grupos criminales en Michoacán. Particularmente, la gente del cártel Jalisco Nueva Generación ya ha sido captada utilizando estos aparatos para bombardear posiciones de sus rivales del R5 en distintos puntos de la entidad. Los videos muestran una evolución clara. De vuelos de reconocimiento pasaron a ataques puntuales. Y ahora, a algo que habitantes ya describen como una guerra aérea de baja escala sobre la sierra. Según analistas en temas de seguridad, la región de Tierra Caliente es clave para entender por qué esta zona se calienta con tanta frecuencia. Se trata de un corredor estratégico que conecta la costa de Michoacán con rutas hacia Jalisco, Guanajuato y el centro del país. Controlar estas brechas y caminos rurales significa dominar el flujo de mercancía, armas y dinero. Por eso, cada colina, cada entronque y cada rancho adquieren un valor táctico que explica la intensidad de la disputa. En ese contexto, el uso de drones cambia el panorama. Antes, para reconocer un campamento rival, había que mandar halcones, meter convoys por brechas o arriesgar gente por tierra. Ahora,
Con un dron comercial adaptado, los grupos pueden vigilar a varios kilómetros de distancia, marcar coordenadas y lanzar artefactos explosivos sin exponerse directamente a la tracatera. Según fuentes consultadas, en esta última ofensiva la gente del Mencho habría utilizado aparatos capaces de transmitir video en tiempo real, operando desde puntos elevados para ampliar su rango. Los dispositivos empleados serían, en su mayoría, drones disponibles en el mercado civil, modificados para cargar pequeñas bombas artesanales o granadas alteradas. Especialistas advierten que, aunque la capacidad destructiva individual de cada aparato es limitada, su uso coordinado en grupos de 5 o 10 drones puede desbordar la capacidad de respuesta de un campamento mal protegido. Eso es precisamente lo que, según los reportes, ocurrió en esta nueva jornada de ataques contra Cárteles Unidos. Habitantes de rancherías cercanas relatan que, después de las detonaciones, vieron circular camionetas con gente armada en retirada, algunas con vidrios estrellados y puertas abolladas. En al menos un caso, una camioneta habría quedado abandonada a la orilla de una brecha, con rastros de fuego en la batea, lo que sugiere que fue alcanzada por alguno de los artefactos lanzados desde el aire. Los pobladores, como suele ocurrir, prefieren no acercarse y reportan estos movimientos a través de llamadas anónimas o mensajes en redes. Del lado de Cárteles Unidos, la reacción inmediata, según fuentes locales, fue replegarse hacia zonas más arboladas y dispersar sus campamentos para no concentrar personal ni vehículos en un solo punto. Algunos halcones habrían recibido la instrucción de mantener vigilancia nocturna, atenta al ruido de drones, algo que hasta hace poco era impensable como parte del protocolo de seguridad cotidiano en estos grupos. La guerra en Michoacán no solo se libra entre bandas rivales. En paralelo a esta ofensiva con drones, las fuerzas federales mantienen uno de los despliegues más grandes de los últimos años en el estado, conocido como Plan Michoacán. Se habla de más de 10,000 elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional desplegados en distintos municipios, con patrullajes constantes en carreteras, caminos rurales y cabeceras municipales. En este contexto, también se ha elevado el uso de fuerza aérea por parte del propio gobierno. Recientemente, en la localidad de Santa Ana Matlán, municipio de Buenavista, un grupo de hombres armados abrió fuego contra personal del Ejército y la Guardia Nacional que realizaba labores de patrullaje. De acuerdo con medios locales, tras el primer enfrentamiento, los agresores se internaron en el cerro y comenzó un operativo de búsqueda que incluyó el ingreso de un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea. Testigos de esa zona relatan que el helicóptero voló a baja altura sobre los cerros, mientras se escuchaban intercambios de disparos. En un momento, de acuerdo con las versiones recogidas, la aeronave también fue blanco de plomazos desde tierra, lo que provocó que respondiera con fuego dirigido hacia los puntos de donde provenían las detonaciones. Videos grabados por vecinos muestran el helicóptero realizando maniobras sobre la zona elevada, mientras los pobladores se resguardan en sus viviendas ante el temor de quedar en medio del fuego cruzado. Lo que ocurre en Michoacán forma parte de un tablero mucho más amplio. Mientras la gente del Mencho impulsa esta guerra aérea y terrestre en tierra caliente, en el noroeste del país se reporta el golpe más fuerte en años contra la estructura de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, los Chapitos. Según cifras difundidas por autoridades federales y retomadas por distintos noticieros, se han decomisado al menos 890 armas de diversos calibres y 156 vehículos entre blindados, trocas artilladas y unidades de lujo, principalmente en zonas de Sinaloa. Entre el arsenal asegurado a la gente de los Chapitos hay rifles de asalto tipo AR-15 y AK-47, ametralladoras, lanzagranadas y armas cortas de grueso calibre. Especialistas en tráfico de armas han identificado incluso piezas de uso exclusivo militar que, en su origen, habrían sido vendidas a ejércitos de otros países antes de terminar en manos del crimen organizado. Los vehículos incautados incluyen camionetas blindadas con capacidad para resistir impactos de calibre alto, unidades con torretas para montar armas largas
y trocas equipadas con sistemas de comunicación encriptada y equipos de visión nocturna. Además de las armas y los vehículos, los operativos contra los chapitos han golpeado duro su infraestructura tecnológica. Las fuerzas federales reportan el aseguramiento de sistemas de radiocomunicación, antenas repetidoras, centros de monitoreo y, de manera significativa, una serie de drones utilizados tanto para vigilancia como para ataques puntuales. Algunos de estos aparatos contaban con cámaras térmicas y sistemas de transmisión de video en tiempo real, muy similares a los que ahora se observan en manos de la gente del Mencho en Michoacán. Analistas consultados señalan que la combinación de estos factores está provocando un reacomodo violento de las fuerzas criminales en el país. Mientras los chapitos pierden capacidad operativa, armamento y control territorial en plazas clave como Culiacán, otras organizaciones aprovechan el vacío para intentar expandirse o consolidar su presencia en regiones estratégicas. En el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, su apuesta por el uso intensivo de drones en estados como Michoacán se interpreta como un intento de compensar pérdidas en enfrentamientos terrestres y reducir el riesgo para sus propios operadores. Paralelamente, en la sierra que comparten Durango y Sinaloa, se registran mega operativos de la Marina Armada de México contra figuras históricas del clan Guzmán. Uno de los casos más comentados es la irrupción en el poblado del Durazno, Durango, donde vecinos reportaron la presencia de al menos 4 helicópteros volando a muy baja altura, casi rozando los techos de las viviendas, mientras convoyes de unidades blindadas avanzaban por las brechas de terracería. Según versiones recogidas por medios regionales, ese operativo habría tenido como objetivo localizar a Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo. De acuerdo con fuentes locales, la intervención fue encabezada por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, un grupo élite que en el pasado ha participado en capturas de alto impacto. Aunque oficialmente se habló de un recorrido de rutina sin detenidos, habitantes de la sierra relatan que sí hubo enfrentamientos, plomazos prolongados y, presuntamente, integrantes de la facción del Guano que habrían resultado abatidos. El silencio oficial en torno a estos operativos contrasta con la cantidad de información que circula en redes y entre pobladores. En la sierra, se habla incluso de la posible caída de un hijo de Aureliano Guzmán, versión que hasta ahora no ha sido confirmada por las autoridades, pero que se repite con insistencia en la zona. Más allá de los nombres, lo cierto es que la presencia de helicópteros artillados, tropas especiales y cateos, casa por casa, envía un mensaje claro. Las fuerzas federales están dispuestas a utilizar todos sus recursos, incluidos medios aéreos, para golpear a los liderazgos históricos del narcotráfico. Vista en conjunto, la fotografía actual muestra varios frentes encendidos al mismo tiempo. En Michoacán, la guerra entre la gente del Mencho y Cárteles Unidos da un salto hacia el cielo con esta flota de drones que bombardea posiciones rivales y obliga a replantear la forma en que se protege un campamento o un punto de vigilancia. En Sinaloa y Durango, mega operativos militares sacuden los bastiones tradicionales de la familia Guzmán, con decomisos récord de armas, vehículos y tecnología que debilitan a los chapitos. Para la población civil, el impacto es directo. En Michoacán, los vecinos de comunidades como Santa Ana Matlán, Tepalcatepec o las rancherías cercanas a los topes de la sierra relatan cómo han tenido que aprender a reconocer el zumbido de un dron o el sonido de un helicóptero artillado y a distinguirlo de un avión comercial. Muchos han optado por no salir de noche, reforzar puertas y ventanas o simplemente evitar hablar del tema por miedo a represalias de cualquiera de los bandos en disputa. Organizaciones especializadas en el análisis de conflictos armados colocan a México entre los países con mayores niveles de violencia en el mundo, junto a naciones que enfrentan guerras abiertas. Los criterios incluyen la letalidad, el riesgo para la población civil, la expansión territorial de los hechos y la fragmentación de los grupos armados. En ese marco, la aparición sistemática de drones armados en manos del crimen organizado es vista como una señal de escalamiento tecnológico que complica aún más la respuesta del Estado.
Las autoridades federales han anunciado desde hace meses acciones para detectar y neutralizar el uso de drones por parte de grupos criminales. Entre las medidas mencionadas se encuentran equipos de inhibición de señales, capacitación específica para elementos desplegados en zonas de alto riesgo y la inclusión del factor aéreo en los protocolos de patrullaje. Sin embargo, los hechos recientes en Michoacán demuestran que los grupos delictivos siguen un paso adelante en la adaptación de tecnologías de uso civil a fines ilícitos. Por ahora, la información disponible indica que la orden de intensificar la guerra aérea en Michoacán habría salido de los mandos más altos del cártel Jalisco Nueva Generación, en respuesta tanto a la resistencia de Cárteles Unidos como a la presión de las fuerzas federales en otros frentes. La flota de 10 drones utilizada en esta última ofensiva sería solo una muestra de una capacidad que podría ampliarse si no se logra frenarla a tiempo. Sin un balance oficial claro de lo ocurrido, lo único cierto es que la región de Tierra Caliente vuelve a estar en el centro del mapa de la violencia en México. Se calienta por aire y por tierra, con grupos criminales que se disputan cada brecha y cada cerro, y con autoridades que responden con helicópteros artillados y mega operativos en distintas entidades. Mientras tanto, las comunidades quedan atrapadas en medio de una confrontación que, cada vez más, se libra mirando hacia el cielo. Ante este escenario, especialistas en seguridad advierten que el uso de drones por parte de los grupos criminales obliga a replantear toda la estrategia en tierra. Ya no basta con instalar retenes improvisados, levantar trincheras o mover convoyes por brechas menos transitadas. Ahora los campamentos, bodegas y puntos de reunión se vuelven visibles desde el aire, con un simple vuelo de reconocimiento. Esto reduce los márgenes de maniobra para quienes controlan la plaza y aumenta la vulnerabilidad de cualquier concentración de gente armada o vehículos en un mismo sitio. De acuerdo con analistas consultados por distintos medios, la respuesta del Estado tendrá que ir más allá de los patrullajes tradicionales. Se habla de la necesidad de invertir en sistemas de detección y neutralización de drones, protocolos claros para el uso de fuerza aérea en zonas pobladas y, sobre todo, mejor inteligencia en campo para anticipar movimientos antes de que se traduzcan en ataques. Sin embargo, en el corto plazo, son las comunidades quienes resienten el costo de esta guerra tecnológica, adaptándose a vivir con el temor constante de un nuevo bombardeo o de un sobrevuelo sospechoso sobre sus casas. Por ahora, la situación en Michoacán, Sinaloa y Durango permanece tensa. Los operativos federales continúan, los grupos criminales ajustan sus tácticas y el mapa del crimen organizado sigue en reacomodo. No hay señales claras de una desescalada inmediata. Lo que sí queda en evidencia es que el conflicto ya no se limita a la tracatera en carretera o en las brechas. Ahora también se libra en el aire, con drones y helicópteros como protagonistas de una nueva etapa de la confrontación, mientras miles de familias intentan simplemente seguir con su vida en medio de la incertidumbre.